estamos reunidos aquí con todos los hermanos, aleluya, gloria a Dios, en la boda de Chilo y Nacha. Como dice la palabra, hasta que la muerte los separe. Un mes después. Pero es que yo no aguanto ya tu halitosis. Y yo no aguanto tu mal olor en los pies. Además, yo no voy a aprender a hacer unas bichuelas como las hace tu madre. Ni me interesa. Vete para donde tu mamá. Dale gracias al esfuerzo que hace mi madre de enseñarte a cocinar, malagradecida. Oh, malagradecida yo. Tú que mi papi te montó en ese carro desde que te casaste conmigo. Y si vives en un penthouse, es gracias a mi familia. Te va, que esto es mío y además, tú no tienes nada en este entierro. Bien me lo dijo mi papi, cásate con separación de bienes por si. Yo lo que quiero es que el divorcio. Cualquier coincidencia no es más que culpa del libretista, porque hoy, en Origen con Sanford, estamos tratando el tema, el divorcio. Origen con Sanford. Muy buen día, amigos. La gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Me siento muy contenta de estar con ustedes luego de 2 sábados de ausencia y quisimos iniciar hoy de manera diferente para agradarles a ustedes, ¿verdad?, llamar su atención. Empezamos con este dramita de una pareja que está viviendo la situación que muchas parejas hoy en día están viviendo, la situación de un posible divorcio. Ese va a ser nuestro tema hoy, pero antes vamos a tratar algunas cositas. Pastor Sanford, buen día, ¿cómo se siente? Buenos días a todos los oyentes, le damos las gracias por su sintonía y queremos darle muchos recuerdos a todos esos hermanos que han estado pasando por nuestra congregación en estos 40 días de adoración, que nosotros no hemos hablado de esto aquí en el programa, de los 40 días de adoración, que es una actividad que realizamos todos los años. Este es el año número 7, y en que 39 iglesias hermanas y amigas pasan por nuestra congregación, y muchos nos han dicho, de los miembros que han asistido, nos han dicho su fanaticada con el ratón de biblioteca, sí. Y con todo lo que es el programa. Nos dicen que sábado tras sábado están observándole. Le queremos saludar a todos esos hermanos. No recordamos los nombres de todos los que nos han dicho al ir a los 40 días. Escuchamos el programa, pastor, gracias. Y también queremos recordarle a todos los dominicanos, porque no le estamos hablando ahora a los cristianos evangélicos protestantes. Sí. Eso es como el amigo mío que dice las mujeres hembras, machos de varones. No le estamos hablando solamente a los evangélicos protestantes, le estamos hablando al pueblo dominicano, para que el próximo 22 de julio se unan a la marcha Unión por la Patria. Este martes a las 2 de la tarde. Próximo 22 de julio a las 2 de la tarde en el Parque Enriquillo. Nosotros estamos convocando a que todo el que apoyó el lunes negro vaya vestido de negro. Pero si usted quiere ir vestido de blanco como pureza, también si quiere ir vestido de los colores de la bandera, rojo, azul y blanco, usted vaya. Pero lo importante es que vayamos. Estaba hablando con unos pastores hoy y el ánimo está arriba. Muchas personas que están dispuestas a estar allí, porque esto es un asunto de vida o muerte. Esto es que si no defendemos hoy, tendremos que llorar mañana las cosas que vendrán sobre nuestra nación. Así que únete a la marcha del 22 de julio en el Parque Enriquillo a las 2 de la tarde, en donde un grupo de pastores, líderes, concilios, se están uniendo para levantar la familia. Y es muy bueno saber que lo están haciendo católicos, evangélicos, adventistas, no creyentes, están de acuerdo, porque no estamos ahora
defendiendo algo sectario, sino algo que nos compete a todos como dominicanos, como personas que valoramos los principios cristianos y los valores de pureza y de moral de nuestra sociedad. Y hemos hecho eslogan en todos los videos que hemos subido a la red, una frase que dice que los grandes imperios cayeron cuando hicieron de la inmoralidad y la promiscuidad sexual su elemento populista. Si nosotros permitimos que en nuestra nación la depravación sexual y la promiscuidad sexual y la inmoralidad se hagan parte de nuestra patria, lo que viene para nosotros es destrucción. Destrucción que ya le estamos viendo en los Estados Unidos. Ahora mismo la economía de los Estados Unidos está en declive, la parte moral en los Estados Unidos está en declive, y los días, aunque no quisiéramos esto, porque es una nación que por muchos años ha sido el sostén misionero del mundo, y no quisiéramos que esto aconteciera a esta nación, donde muchos creyentes son parte de ella y no están de acuerdo con lo que está haciendo el presidente Barack Obama, pero lamentablemente lo que hacen nuestros líderes repercute en nuestras naciones. Pero eso no lo queremos para la República Dominicana, y por eso estamos luchando a una. Somos un solo cuerpo, todos a una sola voz. Estamos marchando el próximo 22 de julio, martes 22 de julio, a las 2 de la tarde nos vamos a encontrar ahí en el Parque Enriquillo para la marcha por la unidad de nuestra nación. Vamos a escuchar la promo de la marcha. Si anhelas una familia conforme al corazón de Dios, este llamado es para ti. Marcha, unidos por la nación. República Dominicana, el pueblo de Dios. Somos una nación de paz, de amor, de principios y valores cristianos. Únete a nosotros el próximo 22 de julio a las 2 de la tarde, partiendo desde el Parque Enriquillo hasta el altar de la patria. Marcharemos por nuestras familias, por nuestros hijos e hijas. Marcha, unidos por la nación, el próximo 22 de julio, 2 de la tarde, Parque Enriquillo. Comunícate al 809-309-5466 y 809-307-5921. Ahí estuvimos escuchando la promoción de la marcha para este próximo martes 22 de julio a las 2 de la tarde en el Parque Enriquillo. Y queremos motivar a todos los hermanos a que si usted trabaja en una compañía privada, dígale a su jefe que le dé un permiso para usted ir a la marcha. Si su jefe se lo da, pues allá estamos. Pero no deje de hacer la diligencia de usted pedir ese permiso y decir la verdad. Voy a una marcha por la familia y en lucha de que la inmoralidad no se haga parte de esta nación, y esto es hoy o nada, porque tenemos que hacer el intento, tenemos que estar allá. Esto es una responsabilidad de los dominicanos, y hay muchos empresarios que están de acuerdo con esta marcha y con esta lucha, y yo sé que le van a dar su permisito, así que pídalo, no tenga miedo, y vámonos a unir allá el 22 de julio a las 2 de la tarde en el Parque Enriquillo. A todos los pastores, muestren que somos generales con ejército. No vaya solo, vaya con su esposa, ese es otro llamado. Y si van a hacer carteles, deben de ser carteles que no tengan ningún tipo de expresión ofensiva. No se debe ofender. Nosotros amamos al pecador, aunque odiamos el pecado, pero al pecador nosotros le amamos y le tenemos que mostrar el amor a través de hasta lo que escribimos en un cartel. Así es. Nosotros debemos escribir frases que sean de motivación hacia la familia o textos bíblicos, pero nunca nada peyorativo
ni que sea una expresión ofensiva a esa clase que requiere de nuestro cuidado y de nuestro amor. No estamos de acuerdo con la conducta, pero sí estamos de acuerdo en que ellos son pecadores que necesitan de Cristo, por lo cual tenemos que manejarnos con amor, con cuidado y con ternura. Y que sepan ellos que si alguno de ellos va a una de nuestras iglesias, lo vamos a recibir con cariño, con amor, como Cristo los recibe a ellos también y nos recibe a nosotros. También queremos invitar a todos los hermanos de San Pedro de Macorís que por vía internet están escuchando este programa. En el día de hoy y a esta misma hora se está celebrando el taller sobre homosexualidad. El taller sobre homosexualidad con los exponentes, el doctor José Rafael Dunker, que tocará el tema de teología de la homosexualidad, el doctor Israel Brito, que tocará el tema de la teología de la homosexualidad, un servidor que tocará el tema de la historia de la revolución sexual, y el doctor abogado Alberto Ortiz, que tratará la homosexualidad y la legalidad. Así que no se pierdan los macorizanos, los de Atomayor, los de la Romana, este taller que se irá celebrando en diferentes regiones del país para ir preparando a los pastores líderes de iglesia en lo que es este tema tan controversial que es la homosexualidad. Así es, vamos a una pausa musical con la canción de Tercer Cielo, El poder de un lo siento. Lo siento, lo siento. Sabes el poder de un lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento. Qué difícil es decir lo siento. No puedes pretender que actúe igual. Si le has hecho daño a mi corazón, y el peor error es luego callar, disfrazando todo lo que pasó. No te das cuenta que no se puede esconder, que la herida todavía vive está.
Si anhelas una familia conforme al corazón de Dios, este llamado es para ti. Marcha, unidos por la nación. República Dominicana, el pueblo de Dios. Somos una nación de paz, de amor, de principios y valores cristianos. Únete a nosotros el próximo 22 de julio a las 2 de la tarde, partiendo desde el Parque Enriquillo hasta el altar de la patria. Marcharemos por nuestras familias, por nuestros hijos e hijas. Marcha, unidos por la nación, el próximo 22 de julio, 2 de la tarde, Parque Enriquillo. Comunícate al 809-309-5466 y 809-307-5921. Ahí estuvimos escuchando la preciosa interpretación musical de Tercer Cielo, El poder de un lo siento. Nuestro tema hoy es el divorcio. Lamentablemente es un tema que ha afectado en los últimos 15 años mucho a la iglesia. Se escuchaba más en las personas no creyentes el divorciarse por diferentes motivos, especialmente por incompatibilidad de caracteres. Pero ahora en la iglesia se está escuchando mucho el divorcio, en parejas jóvenes, en parejas no tan jóvenes. La gente está buscando una razón y una justificación para llegar al divorcio. Una de las motivaciones, Carolina, por tocar ese tema fue que hace 3 semanas una de mis hijas espirituales, a la cual mando un saludo, que es Juliana Acosta, me escribió un mensajito por el WhatsApp diciéndome: pero padre, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia? Que hay tantos divorcios. O sea, yo estoy sorprendida de lo que está ocurriendo dentro de la iglesia con el asunto del divorcio, y decidimos hacer un programa en esa tesitura porque la teología del divorcio dentro de la iglesia ha sido distorsionada, y por eso hay tanta fragilidad y tanta debilidad en los hermanos para tomar una decisión por cualquier disparate de ya, esto se terminó y vamos a divorciarnos, y muchas veces no luchar como han luchado los matrimonios que tienen 30, 40, 50 años de casados. No ha sido fácil. No es verdad que los matrimonios que duran tanto tiempo nunca han tenido una crisis, nunca han tenido una dificultad. No, sencillamente han mantenido la paciencia, la capacidad de aguante que es necesaria para sustentar un matrimonio sin divorcio. Así es. Pastor Sanford, ¿qué dice el Antiguo Testamento acerca del divorcio? Fíjate, el Antiguo Testamento, uno de los textos más importantes es de Deuteronomio capítulo 24, verso del 1 hasta el 4 y 5. Dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar, para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará, libre estará en su casa por 1 año, para alegrar a la mujer que él tomó. Aquí vemos muy claramente que hay una condición dentro de la ley dada a Moisés para dar carta de divorcio, para permitir, porque la carta de divorcio era
una separación y un nuevo recasamiento. O sea, permitía la separación y a la vez un nuevo recasamiento. Ahora, lo que este texto está enfatizando principalmente es que el que le dio carta de divorcio a una mujer no puede volverla a tomar, porque ya la ha hecho vil, ya la ha envilecido, o sea, la ha catalogado como una mujer no servible, y por ende, si ya tú la catalogaste así, no la puedes volver a tomar porque es incorrecto. Cuando el texto dice, si encuentra algo indecente en ella, o sea, si el marido quiere la separación porque encuentra algo indecente en la mujer, ¿a qué se está refiriendo con eso? Mira, hay dos corrientes muy pautadas en la palabra por los rabinos judíos. Está una corriente que plantea que esto tiene que ver con infidelidad sexual, o sea, con adulterio, y la otra corriente dice que esto tiene que ver con cualquier cosa que desagrade al hombre, especialmente. Fíjate que en este mandamiento solamente el hombre puede dar carta de divorcio. La mujer no tiene ningún derecho. No tiene ni voz ni voto. La mujer en este momento no tiene derecho. O sea, solamente el hombre puede. Viendo y volviendo a las dos corrientes, la primera corriente, que es la corriente de Hillel, plantea que puede ser lo indecente algo que tenga que ver con adulterio, pero si vamos a la Biblia nos daremos cuenta de que es imposible, porque un adúltero era muerto. Era apedreado. Era apedreado, o sea, se le apedreaba, por lo cual es imposible que lo indecente sea una condición de adulterio. Ahora, sí puede haber el asunto de un adulterio sospechoso. O sea, un adulterio sospechoso, que esto lo podemos ver en la palabra de Dios, donde aquel esposo que siente que su mujer la ha engañado y siente celo, y ahora no se le puede demostrar nada, a esta mujer no se le puede hacer nada, pero este hombre, bajo esa condición, podría darle carta de divorcio a la mujer porque ya no confía en ella. Y esto es planteado en la palabra de Dios. Por el otro lado, si vamos a lo que es el contexto de la palabra y el significado de la palabra indecente, esta palabra significa en hebreo, que es la palabra ewar dakar, literalmente la desnudez de una cosa. La desnudez de una cosa. ¿Qué significa esto? Que podía ser algo revelado que al hombre no le guste de la mujer. Y la otra corriente que ya hemos hablado es la corriente que plantea que esto puede ser que a la mujer, que cuando el hombre tomó la mujer, su belleza física no le haya agradado y que por ende él la desecha por esto. Mira, ninguna de las dos cosas puede ser automatizada ni dogmatizada, porque el texto no deja claro qué es lo que se está planteando como indecente. Ahora, si vamos a la palabra per se, esa indecencia, y decimos es algo que el hombre ha desnudado, podríamos, por la expresión de la frase, decir que esa indecencia podría ser algo que al hombre no le agradara de la mujer. Es por eso que, como vamos a ver más adelante, Jesús pone pautas y define cuáles son esas cosas, porque era muy abierto. En un comentario que leí hace mucho tiempo de Schroeder, decía que en algunas tradiciones judías se planteaba que un hombre podía darle carta de divorcio a una mujer solamente por el hecho de que la mujer no le hiciera un guiso bien. O sea, no me gustó la comida que me hiciste, te voy a dar carta de divorcio. Ah, pero si por eso es. Toma. Entonces, era muy diverso lo que se planteaba. Ahora, es algo interesante, Carolina, la parte de la carta de divorcio. ¿Por qué? Porque la carta de divorcio era un documento legal
que le permitía a la mujer rehacer su vida. Porque acuérdate que quien daba carta de divorcio no era la mujer, era el hombre. Entonces, una mujer sin carta de divorcio que haya sido casada, se le consideraba una mujer vil. Ahora, cuando la mujer tenía carta de divorcio, que era ese documento legal que le dejaba libre, pues la mujer podía rehacer su vida con cualquier otra persona sin ningún inconveniente y sin ninguna dificultad para el caso. Y tenía incluso, eso implicaba cierta protección económica. No necesariamente protección económica, pero sí protección para la nueva sustentación, que era la nueva pareja que podía conseguir esa persona. Ahora, fíjate que el texto es muy categórico cuando dice que si la aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en sus manos y la despidiera de su casa, si se hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar. El texto, que no puede separarse, aunque muchos teólogos lo separan, el texto está diciendo claramente la abominación que es para Dios el volver a tomar la mujer. Porque lo que está incidiendo el texto principalmente es el que el hombre que le dio carta de divorcio no tenga derecho a volverla a tomar, porque esto es abominación a Jehová. ¿Y qué nos enseña? Ya usted nos ha hablado de lo que dice el Antiguo Testamento referente al divorcio. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento, Jesús específicamente? ¿Qué nos habla del divorcio? Fíjate, hay dos textos en el Nuevo Testamento tratados específicamente por el Señor, en que Él nos da pautas sobre el tema del divorcio por unas preguntas que le hacen sus discípulos. Entonces, él en el verso 32 del capítulo 5 de Mateo, Él dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, etcétera, etcétera, etcétera. También dice que cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que la repudia a su mujer, a no ser por caso. O sea, Jesús está planteando y está cerrando el vínculo de la apertura que había en el Antiguo Testamento. Cuando decía algo desagradable, algo vergonzoso, que es también una palabra que se usa en el idioma original, era muy amplio. Por eso, las razones de carta de divorcio en el Antiguo Testamento podían decir, como decíamos antes, que podía ser hasta por un guiso mal hecho, o por una contesta inadecuada. Entonces, los israelitas le dieron un amplio espectro a lo que es dar carta de divorcio, y se convertía en algo conveniente y en algo que, bueno, ya me harté de esta mujer, voy a coger otra. Pero Jesús viene con una nueva reforma, no con una abrogación de la ley, sino dándole un toque correcto a esa ley tan amplia que habían usados los rabinos. Jesús la viene a focalizar. Jesús la focaliza y dice: oye, ok, tú puedes dar carta de divorcio, pero solamente bajo una sola condición. ¿Y cuál es esa condición? El adulterio. La única condición para tú dar carta de divorcio es la pornea, la infidelidad sexual. No hay otra razón. Y si vamos también al capítulo 19, nos damos cuenta que en el capítulo 19 el Señor vuelve y toca el tema y dice: Él respondiendo le dijo, cuando una vez más los fariseos, tentándole, dice la palabra, le preguntan: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Fíjate que se había ampliado tanto que era todo lo que ellos quisieran para repudiar a su mujer. Y él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra lo hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne.
Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, hace una salvedad. Y eso es claro que esa salvedad la está haciendo el Señor basado en Deuteronomio 24. Por lo cual, lo que está planteando Jesús es real. En el principio no fue así. Antes del pecado no había divorcio, no había carta de divorcio. Como tampoco había ley. Porque antes del pecado no había ley. Porque no era necesaria la ley. Porque la ley vino para que el hombre reconociera el pecado. Entonces, él plantea claramente, una vez más, la retórica de no es por cualquier causa. Solamente hay una causa para tú poder dar carta de divorcio. Si por ende, si se daba carta de divorcio, había la capacidad de que la mujer volviera a rehacer su vida. Y en este caso, lo que está diciendo es que el que es afectado por la infidelidad es el que tiene derecho. Lo que abre el abanico, o sea, abre el abanico que la mujer también tiene derecho. Porque antes el único que tenía derecho era el hombre. Cuando Jesús recalca aquí, que le hacen la pregunta, que ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús responde, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. La dureza de vuestro corazón, ¿a qué se está refiriendo? Mira, está planteando, porque mucha gente dice, no, es que ellos eran duros de corazón. Pero ahí la dureza de corazón se refiere a la capacidad pecaminosa del hombre de ir o ser propincuo a cometer el pecado. O sea, ese hombre que había elegido en su libre albedrío el pecado y que, como decía el salmista, no hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios, es esa la incapacidad del hombre de buscar a Dios lo que hace que venga esta resolución de la ley que le permita al hombre dar carta de divorcio. Y la palabra de Dios dice que el corazón del hombre está de continuo el hacer el mal. En el hacer el mal. O sea, porque mucha gente no, es que es la dureza, pero todo aquel que no está en Cristo sigue con esa misma dureza. Así es. No ha dejado la dureza. Se supone que lo que tenemos a Jesucristo, nuestro corazón ha sido ablandado, como decía el profeta, de que llegará un tiempo que esos corazones duros se convertirán en corazones de carne. Y era cuando viniera el Espíritu Santo a nosotros. Ahora, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo el que dice Señor, Señor, ha nacido de nuevo. Es lo que está diciendo el Señor. Pastor Sanford, digamos que un nacido de nuevo, siervo fiel o sierva fiel, creyente, se ve en una situación, tiene un desliz, ¿verdad?, con alguna persona y cae en una situación de pecado, comete adulterio. ¿Es correcto? Digamos correcto, que el cónyuge se separe de esa persona? Fíjate, cada caso, Carolina, tiene que ser estudiado. ¿Por qué? Porque hay muchas razones para que una persona pueda ir a un adulterio. Una persona puede ser inducida a un adulterio. Cuando Pablo plantea el no negarse a causa de la incontinencia del hombre, está planteando que no debe de haber una negación de la vida sexual de ninguno de los dos cónyuges, porque eso va a traer un conflicto de posible infidelidad. O sea, eso es lo que está diciendo Pablo. Si se mantienen alejados, si te vives negando, esto puede traer un conflicto de infidelidad. Yo me refiero al caso de que no sea como así tan extremo. Hay personas que no es que están teniendo quizá un descuido muy grande, pero con el roce con otra persona continuo puede darse que haya
una situación de pecado, esa persona reconoce ante su cónyuge, mira, yo fallé, hice esto, perdóname. ¿Podría haber un perdón en el cónyuge? Fíjate, esa es una condición interesante porque la palabra nos habla en el Nuevo Testamento del perdonar. Y yo creo que la primera opción antes de un divorcio, en caso de que se dé la condición que plantea Jesús, porque vamos a ver ahorita la condición que plantea Pablo, porque Exacto. Pablo también plantea unas condiciones, pero la condición que plantea Jesús del no divorcio, a salvo adulterio, yo entiendo de manera personal que la primera opción es el perdón. Si la persona está arrepentida de su pecado, debe de ser la primera opción del cónyuge afectado perdonar. Porque a eso nos llamó el Señor, a perdonar a todos aquellos que nos agreden. Y eso es una agresión también. Claro. O sea, el adulterio es una agresión al matrimonio y a la fidelidad conyugal. Entonces, si la otra persona está dispuesta a pedir perdón y a separarse de esa condición de pecado, debe de ser, no necesariamente, Sí, pero sí. debe de ser la condición de la pareja el aceptar y recibir el perdón. Ahora, he conocido casos de personas que dicen, óyeme, lo único que yo no le aguanto a mi esposo es una infidelidad. O lo único que yo no le aguanto a mi esposa, porque no solamente los esposos son infieles, es una infidelidad. Y esas personas, yo he visto casos que son capaces de perdonar, pero no de volver a confiar. Sí. Entonces, muchas veces la persona restaura la relación con la pareja, con el excónyuge, en el sentido de que le perdona, es capaz de mirarlo, es capaz de hablar con ella, pero determina la separación. La separación. Esa es una condición. Y tiende a darse más en el hombre es más difícil de tolerar. Es que el hombre machista, aunque he visto casos excepcionales de hombres capaces de perdonar a su mujer y nunca señalarla, porque una cosa es perdonar de boca y otra cosa es perdonar del corazón. O sea, hay muchos hombres que perdonan, pero diariamente están llevando a esa mujer a un sacrificio vivo, Sí, la diariamente crucifican acusándola, todos los días la están acusando, o viceversa, La mujer, sí. las mujeres al hombre, todos los días es tú, y entonces se convierte en una desconfianza a todo lo que hace, que muchas veces le hace más daño al matrimonio que bien. Ahora, así como pasa eso, he visto los casos de personas capaces de perdonar, de esa pareja que cometió el error de restituir el daño y crear la confianza, y este matrimonio se estabiliza perfectamente y logran la felicidad y la prosperidad de su vida matrimonial. Amigos, tenemos a Joel reportando desde la oficina de Edita Suárez, que el pastor Sanford se la pidió prestada a Edita un momentito para reunirse con el ratón de biblioteca. Oigamos qué nos trae. El ratón de biblioteca. Bueno, amigos, tenemos una reunión a puerta cerrada entre el ratón y el jabao Sanford en la oficina de Edita Suárez. Pondremos el radio escucha para ver de qué se trata esta reunión. Bueno, Sanford, ya yo no aguanto esta pantalla familiar. Pero ¿qué es lo que pasa, ratón? ¿No estaba tú tan aficiado y tan enamorado del cuerpo de Magali que tú aguantabas lo que sea? Pero esto llegó al colmo. Me voy a divorciar. ¿Y qué ha sido eso tan fuerte que ha hecho que Magali te lleve a pensar en el divorcio? Mira, Sanford, lo que pasó es lo siguiente. Había en la iglesia una pareja de los más diezmadores, y tú sabes que esa gente los sentamos al lado de la familia pastoral. Y estando Magali al lado de ellos, el esposo eufórico por el mensaje de motivación, perdón, por la búsqueda de prosperidad integral, él grita, ¡qué palabra más poderosa! Y la graciosa de Magali, para no decir otra cosa, le dice,
será poderosa cuando él la viva. Ya te imaginas cuando este hombre oyó eso. Le preguntó, Pastora Magalis, ¿y por qué dice eso del apóstol? A lo que ella le respondió, porque ese que usted ve ahí solo está interesado en el dinero de ustedes y su vida cristiana no manifiesta lo que él predica. Nuestra familia es un bluff. Nuestros hijos lo enviamos para Estados Unidos por la vida impía que llevaban. Nosotros somos una pareja que se vive como perro y gato, porque lo único que a él le interesa es mi cuerpo y exhibirme como Asuero Basti. Entonces, Sanford, es un enemigo lo que yo tengo en mi casa. Ratón, es real que los paños sucios se limpian en la casa, pero nada de lo que dice Magali es mentira. Que no debió hacerlo de esa forma y en medio de los hermanos de la iglesia. Pero tal vez ella está harta ya de la hipocresía y el circo de tu casa. O sea, que tú te fuiste de su lado. No estoy de acuerdo con ninguno de los dos, pero creo que lo que deben hacer es poner en orden las cosas de su casa, porque todo problema tiene solución. Pues este problema, la solución que tiene es el divorcio. Pero Ratón, no seas tan drástico. Acuérdate que Dios tiene un propósito, y esto es parte del propósito de Dios. Sí, y el propósito que yo veo en esto es que yo me divorcie de esta plebeya. ¿Y estás dispuesto a quedarte solo? No es fácil. Desde que yo encuentre la verdadera ratona que Dios me tiene, me caso. Y me voy, Sanford, que pensé que tú me ibas a entender a mí y que fuiste de parte de esa víbora de Magali. Bueno. Amigos y oyentes, ya se enteraron de la conversación del Jabao y el ratón. Aparentemente la gran comedia de los Currá le llegó su fin. Volvemos a la cabina. El ratón de biblioteca te da la información que tú no encuentras. El ratón de biblioteca te conecta con la ciencia. El ratón de biblioteca, el ratón de biblioteca. Si anhelas una familia conforme al corazón de Dios, este llamado es para ti. Marcha, unidos por la nación. República Dominicana, el pueblo de Dios. Somos una nación de paz, de amor, de principios y valores cristianos. Únete a nosotros el próximo 22 de julio a las 2 de la tarde, partiendo desde el Parque Enriquillo hasta el altar de la patria. Marcharemos por nuestras familias, por nuestros hijos e hijas. Marcha, unidos por la nación, el próximo 22 de julio, 2 de la tarde, Parque Enriquillo. Comunícate al 809-309-5466 y 809-307-5921. Bueno, ahí estuvimos escuchando a nuestro querido ratón de biblioteca. Con todos los líos que tiene en su vida, ahora tiene la posibilidad de divorciarse y de casarse una segunda vez con otra persona. Pastor Sanford, ¿pueden dos creyentes tener esa posibilidad y esa resolución así de no, me divorcio ahora y vuelvo y me caso con otra persona? Mira, algo muy interesante que quiero connotar es la reacción de los discípulos en Mateo 19, cuando Jesús les plantea el problema del divorcio. Ellos reaccionan de una manera muy interesante. Vemos que en el verso 10 del capítulo 19 de Mateo, y le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. O sea, lo que Jesús le estaba planteando era bien difícil para un hombre que ante cualquier conflicto le daba una carta de divorcio a su mujer y ya se buscaba otra. Y Jesús está diciendo, solamente por causa del adulterio se lo permito. Pablo trae una nueva legislación, porque Pablo, que es el ministro de los gentiles, se ve con todas estas iglesias que eran iglesias paganas, que aceptaban la poligamia, porque la iglesia judía o el hebraísmo no aceptaba la poligamia.
aunque el Señor la permitió en los reyes, pero en la ley no era aceptada. O sea, el apóstol Pablo plantea en 1 Corintios 7 lo siguiente, dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Fíjate que aquí ya se le da una categoría a la mujer de tener la capacidad de poderse separar del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y aquí viene una nueva connotación. Es muy evidente que Pablo le está hablando a dos personas creyentes, por lo que se plantea después de que una mujer creyente tiene un marido incrédulo. Entonces él está hablando a una pareja de creyentes, dos creyentes que decidieron casarse, y que él plantea que no se pueden separar, pero, y lo dice bajo el concepto de Cristo en Mateo capítulo 5 y Mateo capítulo 19. O sea que plantea lo mismo que Jesús está hablando. No hay divorcio salvo la causa que se está planteando, que es la infidelidad sexual. Y él dice, como dijo Jesús, que la mujer no se separe. Ahora, la realidad de la vida es que los creyentes, aunque debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo, en muchas ocasiones no lo somos. En muchas ocasiones se nos mete el diablo. Se nos nubla la mente. Se nos nubla la mente y tomamos decisiones incorrectas. Y Pablo dice, ¿y si se separa? O sea, no debe separarse, pero si se separa, quédese sin casar. Quédese sin casar. O vuelve a la alternativa original, o si no, reconcíliese con su esposo. O sea, está yendo al plan original, no divorcio. Porque ya nosotros hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Si nosotros hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, y nosotros somos uno en Cristo Jesús, no puede haber en dos personas que han nacido de nuevo la decisión de un divorcio. Eso es lo que está planteando Pablo. Y si se separan, o sea, si tú eres capaz de divorciarte de tu pareja, bueno, pues la soledad va a ser tu compañía. O si no, y si eres agobiada por la soledad, pues entonces devuélvete para atrás y restituye de nuevo el caso. ¿Por qué? Porque es necesario volver al principio. En el principio no había divorcio. Antes del pecado no había divorcio. El divorcio es una consecuencia pre-pecado. O sea, no post-pecado, o mejor dicho, sí, post-pecado, no pre-pecado. Por lo cual Jesús vino a restituir el origen. Amén. Jesús vino a levantar esa familia que Dios decidió que debía ser la familia original. Y Pablo es muy explícito. Aquí no hay por dónde buscar teología, aquí no hay por dónde buscar un meollo, aquí no hay por dónde uno recostarse. Es muy claro que Pablo le plantea, óyeme, Jesús lo dijo claramente, que la mujer no se separe del marido, ni el marido de la mujer, pero sí se separa si por casualidad en un momento carnal él toma una decisión incorrecta y no se deja manejar por el espíritu. Ok, sepárate, pero quédate sin casar. No te doy solución a un nuevo recasamiento, porque si tú te casas, eres adúltero y vas a vivir en una condición de adulterio, que es lo que plantea Jesús en Mateo 19. Que si la causa del divorcio no es adulterio y tú das carta de divorcio, entonces tú haces a la persona una adúltera y tú eres adúltero. Entonces Pablo lo rectifica eso, pero dice, ok, si te volviste loca y te quieres separar, sepárate, pero quédate sin casar,
para que en momento en que la soledad te agobie, tú tengas que entender que nada más tiene una solución: mira para atrás. Volver a tu compañero. Exactamente. Pastor Sanford, como usted mencionaba, Pablo, luego del versículo 10, ahí en 1 Corintios 7, habla del caso de un creyente y un incrédulo. Dice que el incrédulo es santificado en el creyente, ya sea hombre o mujer, pero que si acaso el incrédulo, por alguna razón, desea separarse del creyente, que el creyente está en toda su libertad de separarse. Es correcto. Dice muy claro, él dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer incrédula, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Tú sabes que Pablo llevó el evangelio a los pueblos paganos, o sea, a los gentiles. Y Corintio era una provincia gentil donde muchas mujeres vinieron a los pies de Cristo, pero sus maridos seguían en sus tradiciones. Pero ¿qué pasaba? Que muchos de esos maridos aceptaban vivir con esa nueva mujer conversa. Pero otros maridos decían, no, yo no quiero una mujer que niegue las cosas por las que nuestra cultura, nuestra religión, lo que nosotros somos. Dioses. Una mujer que esté avalando, esté levantando otros dioses que no sean los dioses nuestros. Yo no voy a vivir con esa mujer. Entonces venía el conflicto que le plantea la iglesia de Corintio. ¿Qué hacemos? Y él le dice, cuando el texto dice no está sujeto a servidumbre, es que no está sujeto a la ley. No está sujeto a vivir apegada a la ley, porque ya tú estás en la gracia. Por lo cual, el hecho de que tú no estés sujeto a la servidumbre, tú tenías todo el derecho de darle su libertad. Si él no quiere, ahora, si ese incrédulo, bebedor, mal hablado, decide estar contigo, te embromaste. Perdón. Vamos a esta pausa musical, porque esta muchacha como que se le salieron los cables con esta canción de Sara la profeta que habla de resentimientos. Resentimiento lleva por dentro por un maltrato físico y verbal. Desde el momento que aquel violento a paso lento le intentó matar. Resentimiento lleva por dentro por un maltrato físico y verbal. Desde el momento que aquel violento a paso lento le intentó matar. Ellos se conocieron mientras ella se encontraba en un parque de juegos y chocaron las miradas. Le dedicó poesía, eso a ella le agradaba, y así se conocían y entre lazos se enredaban. En solo poco tiempo él decía que la amaba, ella se lo creía, parecía un cuento de hadas. Alegre ella decía, mi oración fue contestada, porque llegó mi amado al que tanto yo esperaba. En solo 9 meses él con ella se casó, boda espectacular con mucha altura realizó. Al cabo de los años la conducta de él cambió, mostrando lo que había escondido en su interior. Yo, resentimiento lleva por dentro por un maltrato físico y verbal. Desde el momento que aquel violento a paso lento le intentó matar. Resentimiento lleva por dentro por un maltrato físico y verbal. Desde el momento que aquel violento a paso lento le intentó matar. Dentro de la casa la cosa ya no era igual, la llama se apagaba, todo comenzó a menguar. Con un comportamiento agresivo inusual, él la maltrataba de una manera verbal. Iba en aumento aquel hombre violento, todas aquellas promesas se las llevado el viento. Hirió sus sentimientos y sin remordimiento, él la maltrataba y le daba en cada momento. Yo soy el hombre de la casa, yo te voy a enseñar a respetar ahora. Tú vas a ver. No te me acerques, yo soy cansada de tanto abuso, yo soy capaz de cualquier cosa.
Ella se defendió y disparó en defensa propia. El juez calificó que hubo razones obvias. Él por otra parte está en estado crítico. Por gracia no murió, pero quedó paralítico. Yo no lo quería hacer. Resentimiento lleva por dentro por un maltrato físico y verbal. Desde ese momento que aquel violento a paso lento le intentó matar. Resentimiento lleva por dentro por un maltrato físico y verbal. Desde ese momento que aquel violento a paso lento le intentó matar. Dios creó a la familia para que se amen y se respeten. Basta ya de violencia, basta ya de maltrato. Sara la profeta, Big Trueno, el varón. Si anhelas una familia conforme al corazón de Dios, este llamado es para ti. Marcha, unidos por la nación. República Dominicana, el pueblo de Dios. Somos una nación de paz, de amor, de principios y valores cristianos. Únete a nosotros el próximo 22 de julio a las 2 de la tarde, partiendo desde el Parque Enriquillo hasta el altar de la patria. Marcharemos por nuestras familias, por nuestros hijos e hijas. Marcha, unidos por la nación, el próximo 22 de julio, 2 de la tarde, Parque Enriquillo. Comunícate al 809-309-5466 y 809-307-5921. Ahí estuvimos escuchando la canción de Sara la Profeta, muy apropiado para lo que se está viviendo en la actualidad en nuestro país, el asunto de la violencia doméstica y de los feminicidios. Pastor Sanford, estuvimos viendo, usted nos ha estado enseñando lo que la palabra de Dios dice del divorcio por causa de adulterio. Sin embargo, estamos teniendo una condición en los hogares de violencia, de agresión física, verbal, y el consejo de muchos pastores es decirle a la mujer: hermana, ore, no, usted no se puede separar, ore y preséntele a Dios su marido. Y en ese interín, muchas mujeres, cristianas y no cristianas, esperando con paciencia que ese hombre cambie, han perdido sus vidas. Las que no han perdido sus vidas, gracias a Dios, tienen una vida de constante maltrato y se ven diariamente en la posibilidad de terminar o de que se le termine su vida. Fíjate, Carolina, la vida es el elemento más importante de la creación. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, en un momento en que los fariseos lo estaban atacando, la ley no fue hecha por el hombre, sino el hombre no fue hecho por la ley, sino la ley fue hecha para el hombre. Lo que implica que lo más importante de la creación es el hombre. No es ni la ley ni la misma creación. La creación fue la escenografía para que el hombre pudiera actuar. Pero la creación máxima fue el hombre, y a este hombre Dios le dio vida. Por lo cual, la vida es lo que el ser humano debe de guardar siempre. En un momento en que David estaba muriendo por hambre, él entró al templo y estaban ahí los panes de la propiciación. Y el sacerdote dice, ahí nada más hay los panes de la propiciación. Los panes de la propiciación no pueden ser comidos. Eso era una violación. Pero David lo cogió y lo tomó. Y Jesús habla de ese texto después en el Nuevo Testamento. No tomó David los panes de la propiciación
que eran santos. Entonces, yo entiendo de manera muy particular, y ahí uso lo que se llama la ética pastoral, de que cuando la vida y la integridad de una mujer o de un hombre, porque a veces creemos que son las únicas los hombres los que golpean a las mujeres, pero se ha dado el caso de mujeres que golpean a hombres. De hecho, en Colombia se dio un caso de un hombre que fue infiel y la mujer le cortó su parte viril y sencillamente lo embriagó, lo endrogó y se la cortó y se la puso de regalo encima de sus manos, y cuando el tipo se levantó con el asunto cortado. Entonces, no solamente los hombres violentan a las mujeres, hay también mujeres que han violentado a los hombres. Todo lo que genere un peligro para tu vida, hay que tomar medidas inmediatas. Hace muchos años yo tuve un caso de una persona que le pegaba a su pareja, y yo me la llevé para mi casa por un mes. Y mientras estaba trabajando esa persona, cuando la persona está dispuesta a trabajarla, a que, óyeme, yo tengo una inconducta, yo soy un hombre agresivo, yo necesito que me ayude, ese tiempo de separación es necesario, porque puede llegar esa violencia a un feminicidio y a algo peor. Claro. Entonces, cuando ya hay violencia doméstica, en donde peligra la vida de la mujer o del hombre, debe de haber una separación, no un divorcio, una separación. Y si el cónyuge está dispuesto a ser trabajado, porque hay cónyuges que no quieren ser trabajados. Que de hecho hay muchos que no quieren, manipulan a la mujer o la amenazan para que no diga en la iglesia que la golpea. Sí, porque este no es un problema de impíos. En la iglesia hay muchos hombres que están golpeando a sus mujeres. Y que a veces no es un golpeo físico, pero hay un golpeo moral que destruye la autoestima. Entonces ahí viene un ingrediente muy interesante, y es el ingrediente de la codependencia económica, que muchas mujeres aguantan ese maltrato pensando en sus hijos y pensando en su sostenimiento, porque este hombre se convierte en el patriarca de la casa, el que sostiene la casa, el que trae el dinero, y esta mujer tiene miedo de salir a la calle. ¿Qué voy a hacer? Porque es muy fácil decir me voy, pero la mujer le pasa por su mente muchas veces, ¿y de qué voy a vivir? Y eso es lo que la mantiene y la sostiene, y eso es una relación insana, pero además que destruye la autoestima de la mujer, en caso de ser la mujer la violentada, como es la mayoría de los casos. Destruye la autoestima de la mujer y puede llegar a destruir su vida, por lo cual no permito. Mi opción es que ya cuando hay violencia, ahora cuando la violencia es verbal, sí, yo entiendo y lo he hecho y he visto los resultados de que debemos poner a orar, ponernos a ayunar. Un caso que vino aquí y dieron su testimonio fue el caso de una hermana de nuestra congregación, Alexander Milagros. Alexander era un hombre bien perverso de boca y hasta infiel, pero nunca agresivo, él nunca tocó a Milagro con sus manos, y le decíamos a ella que orara y que veamos la mano de Dios y que veamos a Dios, y efectivamente vimos a Dios actuar, y hoy ese matrimonio es un matrimonio con futuro pastoral, que están sirviéndole a Dios con todo el amor y que lo estamos tratando de proyectar. Ella está estudiando, o sea, ella está estudiando ya, una mujer de 40 y pico, 50 años, o sea, ya está preparándose. Él está sirviendo a Dios allá en el Perla. O sea, que si la primera opción es el divorcio, es muy posible que no podamos ver a Dios actuar. Ahora, cuando hay violencia, nosotros tenemos que tomar medidas inmediatas, porque la integridad de la vida, que es el primer fruto de la creación, puede estar en juego. Vamos ahora a escuchar el sabio consejo del viejo Pérez.
Desde Sabana viene el viejo para darte buenos consejos. Ay, no lo dejes escapar, porque él te quiere aconsejar. Desde Sabana viene el viejo para darte buenos consejos. Ay, no lo dejes escapar, porque él te viene a aconsejar. El viejo, él te da consejos, te trae el refranero para llevarte al cielo. El viejo, el viejo, el viejo. Viejo, ¿qué es lo que? ¿Cómo le va? Como el muerto que no hace ruido, pero más grandes son sus penas. Ay, viejo, usted y sus refranes. ¿Y qué te trae por aquí, mi hijo? Bueno, viejo, yo tengo muchos problemas en mi matrimonio y no sé, yo estoy pensando como en divorciarme. ¿Qué usted cree? Si llegué a enviudar con mi querida Fefa, no fue por falta de problemas, fue por capacidad de aguante y persistencia. Déjame contarte esto. Llegando los otros días de llevarme a Fefa por la ventana, porque antes no se usaba eso de casarse, sino que tú te la llevabas y a los 9 días se oficializaba el asunto con una fiesta. Un amigo al que le había contado mi intención me dijo: mira, Pérez, cuando des el paso de llevarte a Fefa, nunca te divorcies. A lo que le pregunté: ¿y por qué ese consejo? Y él me respondió: porque el que se divorcia se dará cuenta de que la próxima que viene tiene más problemas que la que dejaste, y terminas anhelando más la primera, y terminas anhelando la primera que por impaciente tú votaste. Todos los problemas tienen su solución, y muchas veces, buscando la más fácil, encontramos la que nos complica. Porque el hombre serio no puede tener 2 familias, porque nunca llega a nada. De verdad, viejo, qué bueno que hablé con usted, porque me ha traído verdad y sabiduría a mi vida. Recuerda, mi hijo, que el que se lleva de consejo muere de viejo, y el que consejo ignora se va para la chirola. Desde Sabana viene el viejo para darte buenos consejos. Ay, no lo dejes escapar, porque él te quiere aconsejar. Desde Sabana viene el viejo para darte buenos consejos. Ay, no lo dejes escapar, porque él te viene a aconsejar. El viejo, él te da consejos, te trae el refranero para llevarte al cielo. El viejo, el viejo, el viejo. Si anhelas una familia conforme al corazón de Dios, este llamado es para ti. Marcha, unidos por la nación. República Dominicana, el pueblo de Dios. Somos una nación de paz, de amor, de principios y valores cristianos. Únete a nosotros el próximo 22 de julio a las 2 de la tarde, partiendo desde el Parque Enriquillo hasta el altar de la patria. Marcharemos por nuestras familias, por nuestros hijos e hijas. Marcha, unidos por la nación, el próximo 22 de julio, 2 de la tarde, Parque Enriquillo. Comunícate al 809-309-5466 y 809-307-5921. Ahí estuvimos escuchando el sabio consejo del viejo Pérez, que está aconsejando al joven a que su opción primera frente a un conflicto en su matrimonio no sea la separación. Yo entiendo también, igual que el viejo Pérez, que entre 2 creyentes la solución debe de ser recurrir al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida al Señor y el Señor nos la dará abundantemente y sin reproche. Y él dice algo muy interesante, Carolina, y es que él dice que siempre el que se divorcia termina anhelando la primera mujer. Y ya me recuerdo mucho a mi papá. Mi papá se divorció 2 veces y se casó 3. Se casó con mi mamá, se casó con mi mamá Lilian y se casó con su tercera esposa, que era Ruth. Esas 3 mujeres, sin embargo, en una ocasión, papi un día me dice: no porque tu mamá, digo, a mi mamá tú la botaste.
Pero, así como decía el viejo Pérez, tú te vienes dando cuenta que la que tú dejaste tenía menos problemas que la que cogiste. Y que la que volviste a dejar tenía menos problemas que la que cogiste de final. Y que la primera era la que realmente te complementaba. Y la primera era la que te complementaba. Un amigo me dijo a mí, mira, Giovanni, el hombre serio no se puede divorciar. Porque lo primero es que tú no le puedes dar a las dos familias todo lo que tú quisieras. Porque aquí solamente los políticos pueden hacer eso. Y los empresarios, los grandes empresarios. Pero una gente seria que esté trabajando con honestidad, es difícil tener dos familias y poderle dar a las dos familias las dos cosas. Lo otro es que cuando tú vienes a ver los defectos de la próxima mujer que tú tienes son peores que los de la primera. Y eso es una realidad, eso es una realidad sine qua non, que se da en la mayoría de las personas que se han divorciado, que terminan anhelando la primera esposa. Entonces, todos los matrimonios, como decía el señor Pérez, todos los matrimonios tienen conflictos. No hay un matrimonio que haya perdurado, que no haya sido bajo la premisa del soportar, del persistir, del aguantar, del decir voy a dejar pasar esto, déjame seguir adelante, tengo que pasar. Pablo decía, y el mismo Señor Jesucristo, Pedro decía, aunque por un poco de tiempo tengamos que ser afligidos, eso también tiene que ver con el matrimonio. La aflicción no solamente es de prueba del diablo, el matrimonio puede convertirse en un momento determinado en una aflicción. Si yo hubiese tomado decisiones hace 10 años o hace 15 años, tal vez no estuviera casado con mi esposa, ni estuviera viviendo lo que estoy viviendo hoy. Un matrimonio feliz, pero tuvo que haber procesos. Yo oigo el testimonio del Rafael Dunker, y él decía que él estuvo a punto de separarse de Fior, pero hoy ellos son, yo me gozaba en la fiesta del Espíritu Santo, viéndolo a ellos abrazaditos, viendo la fiesta, y yo dije, wow, qué lindo, pero en sus principios hubieron conflictos que venían de atrás, venían de familia, de concepciones equivocadas, y que ellos retomaron, y hoy pueden convivir. Hoy pueden ser un matrimonio feliz. ¿Por qué? Porque no hay problema que no tenga solución. Todos los problemas tienen solución. Ahora, tú tienes que buscarla. Porque si tú no la buscas, no la vas a encontrar. Nadie es referee de su propia lucha. Así es. Dos luchadores necesitan un referee para ver quién gana. Porque si ellos son referees, ellos dos, ninguno va a ganar. Porque cada quien entenderá que yo he sido el que mejor he peleado. Y eso pasa en el matrimonio. Cuando tú buscas un referee, que es un terapeuta, un psicólogo, una persona que trabaje con la familia, un pastor, pues tú te darás cuenta que esos grandes problemas y eso que tú viste tan grande, que entendía que tenía que destruir tu matrimonio para seguir hacia adelante, te darás cuenta que es sencillamente una pequeña gota en un vaso de agua. Así es, y hay cosas que a uno no le gustan y le molestan de uno mismo. Imagínate tú de otra persona. Y uno tiene que vivir consigo mismo, entonces hay que tolerar al otro también. Pero Pastor Sanford, hay algo interesante que no hemos tocado. Hemos hablado de todo este mover, digamos, ¿verdad?, por así decirlo, de divorcio que está habiendo en la iglesia. Pero también está habiendo muchos segundos casamientos o muchos recasamientos dentro de las congregaciones. Fíjate, esto fue un movimiento que surgió en los 80, en los años 80, en que un grupo de profesionales de la conducta que eran cristianos comenzaron a buscarle una alternativa a la crueldad de una persona sola. Sí, porque veían cruel que una persona que se separe se quede toda la vida sola. Entonces, ellos comenzaron a buscar una opción teológica. Y hubo un gran sabio que por respeto a su cadáver, porque ya falleció,
y por respeto a lo que fue, porque a pesar de ese mal bound, esa persona es una persona que hizo un trabajo encomiable en favor de la familia y en favor de la conducta como profesional de la terapia y como profesional de la conducta. Pero este señor agarró el capítulo 19 de Mateo, que lo habíamos tratado, y dijo, y hizo una exégesis del verso 6, y dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe en nombre. Entonces él dijo, ahí dice, lo que Dios juntó, por lo cual lo que Dios no junta, se puede separar. Eso es una teología muy interesante, pero bien distorsionada de la verdad. Porque, no, y acomodada. Y acomodada, muy acomodada. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios junta lo que el hombre junta. Dice, lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos. De hecho, hay un texto en que el contexto de esa expresión es el matrimonio. Lo que Dios juntó es lo que legalmente el hombre ha juntado, porque el matrimonio era un acto religioso que tenía la autorización de Dios sobre los hombres. Cuando el hombre determinaba casar, sencillamente Dios aprobaba ese casamiento. ¿Cuál es el conflicto de hoy día? El conflicto de hoy día es que si tenemos conflictos, si tenemos problemas, Dios no nos juntó. Nos juntamos nosotros. Nos juntamos nosotros, por lo cual yo tengo que ahora juntarme con la persona que Dios me mandó. Bajo ese criterio, óyeme, excelente. Después esa persona terminó divorciándose y volviéndose a casar también. Pero fue una teología distorsionada del texto. Es una teología distorsionada del texto. ¿Por qué? Porque lo que Dios junta es lo que juntó Abraham cuando le buscó a Rebeca a Isaac. Fíjate que cuando Abraham manda al siervo a buscarle mujer a Isaac, eso fue un pacto que Dios bendijo. Porque ¿cuál es el problema de hoy en día? El problema de hoy en día es que estamos viendo el amor como lo veía Shakespeare. Y nosotros hemos sido influenciados más que por la Biblia, por el romanticismo y por el renacentismo, que es la misma corriente. O sea, hoy estamos viendo el amor como un sentimiento, que cuando yo dejo de sentir ese sentimiento, pues ya todo se fue. Yo recuerdo que en una ocasión yo llamé a una persona que se quería divorciar de su esposo y me tocaba a mí llamarla, y cuando yo la llamo, esa persona me dice, porque ya yo no siento nada por él. Y yo le respondo, ¿y quién te dijo a ti que tú tienes que sentir? Me dice, ¿cómo así, pastor? Sí, pero ¿quién te dijo a ti? ¿Tú crees que Jesucristo sintió cuando fue a la cruz? Él no sintió. ¿O tú crees que Isaac sintió cuando vio a Rebeca? No, él obedeció. A él le trajeron a esa mujer y la mandó a buscar a su papá. Y sencillamente yo tengo que asumirla y amarla. No, Isaac sintió, la Biblia dice que desde que la vio que era de hermoso parecer. Pero perfecto, perfecto, pero no la conocía. Ah, sí. Él tuvo una decisión, él tomó una decisión de amar a esa mujer. Y así mismo lo vemos en la palabra, que los hombres decidían. Fíjate que las mujeres de Saúl eran unas carpeteras, no eran fáciles las mujeres de Saúl, pero él amaba a sus mujeres y él decidió amarla y le hicieron amarga la vida a Jacob, a Isaac, perdón, y a Rebeca. Le hicieron la vida amarga, pero Esaú estaba feliz con sus dos mujeres. Porque había una concepción de la pareja diferente a la concepción de hoy. Cuando esta muchacha, yo le digo, es que tú no tienes que sentir, tú lo que tienes que decidirte. Cuando vemos la descripción del amor en 1 Corintios 13,
una de las cosas que plantea Primera de Corintios 13 es que ninguna de las descripciones del amor son adjetivos, son verbos. Así es. El amor es paciente, el benigno, el amor no se irrita, el amor no es jactancioso. Todo eso son verbos. Y el verbo es acción. Y el amor es una acción de yo decidir amar a una persona. Después que tú tienes 30 años con una mujer que ha parido 3 muchachos y que perdió la figura, ya es una decisión. Tú no es que digas que tú lo que estás viendo, no, es una decisión de tú amar a esa mujer y no ir detrás de 3 o 4 muchachitas por ahí. O sea, tú decides amar. Abraham decidió amar a Sara hasta el final. Y él estuvo ahí, siendo Sara ya una mujer vieja en su vejez. Pero lo mismo pasó con Isaac y Rebeca. Él amó a esta mujer. El problema es que hoy nos han vendido la sociedad un amor platónico, en donde el sentimiento y la pasión son el ardiente fervor de ese amor. Pero el amor no es así. El amor es sacrificio. El amor es servicio. El amor es aceptación sin condición. El amor no busca lo mío. El amor busca lo de otro. Entonces, la misma tesitura del amor que se está viendo en la calle, la estamos llevando a la iglesia. Y hoy, casarte y recasarte, casarte, divorciarte y recasarte, es como cambiarte un pantaloncillo o ponerte unas medias nuevas. Y lamentablemente, el traslado de miembros de un lugar a otro, que llegan a una iglesia y sencillamente por su estatus social, ni le preguntan su estatus anterior. Sí. Y hay pastores que supuestamente su teología es que el matrimonio solamente se disuelve cuando hay adulterio o cuando hay un inconverso, como vimos anteriormente, o la muerte. Y esos pastores tú lo ves casando a personas, de nuevo, creyentes, cuando la palabra es clara, cuando la palabra plantea que si 2 creyentes se separan, deben quedarse sin casar. Es duro, pues vuelva para atrás. Claro. Vuelva hacia atrás, vuelva a la opción, vuelva a comerse su cajuil amargo, aunque no le guste. Y haga un ejercicio de amor, porque Jesucristo hizo un ejercicio de amor. Y el amor se perfecciona cuando somos capaces de amar hasta lo que no queremos. Así es. Yo creo que es posible reflejar el cielo en la tierra, en el matrimonio, poniendo cada uno de su parte, ambos buscando la palabra de Dios y obedecer lo que dice la Biblia. El hombre amar a su mujer y la mujer someterse a su marido. Pastor Sanford, sería bueno tener un resumen así para finalizar del tema de hoy. Vimos primeramente que la palabra de Dios plantea en el Antiguo Testamento el dar carta de divorcio, y ese dar carta de divorcio fue ampliado, pero el texto no habla claramente de cuáles son las razones para dar esa carta. Aunque en la historia del pueblo de Israel se ve que se daba la carta hasta por un mal guiso. El mismo hecho de que Jesús en Mateo capítulo 19 plantea que ya no se puede dar carta de divorcio por cualquier cosa, él retoma el tema y dice que solamente la carta de divorcio se puede dar por causa de adulterio. También veíamos que Pablo trae una nueva teología dentro de las iglesias paganas o gentiles, y es que cuando una persona venía a los pies de Cristo y su pareja seguía siendo incrédulo, esa persona no debía separarse de ese esposo, pero si el esposo decide separarse, había la libertad de separarse. Pablo plantea también que si 2 creyentes no se deben separar, pero si en caso de se separan, deben quedarse sin casar. Es muy claro en la palabra que el mensaje de Cristo fue muy duro para que los discípulos dijeran, pero es mejor no casarse. O sea, que lo que estaba planteando Jesús era fuerte y que retomaba el matrimonio de una manera diferente. Nosotros creemos
El texto que habla claramente en la Biblia de que el creyente todo lo puede en Cristo que le fortalece. Amén. Y en el todo lo puede en Cristo está tu matrimonio. Luchar por el matrimonio en un momento en que la sociedad lo está destruyendo debe de ser una de las normas y de las metas de los matrimonios cristianos, y no la facilidad que está viendo en la iglesia de hoy, que las estadísticas ya hablan de igualdad en la iglesia y en la calle, de divorcio. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un evangelio de facilitismo, y donde muchos pastores le estamos facilitando las cosas a la gente para que no se nos vayan. La gracia no es sinónimo de pecar, pedir perdón y volver a lo mismo. Jesús le dijo a la mujer samaritana, vete y no peques más, para que no te venga un mal peor. Amén. Pablo le dijo a los romanos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque si antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Jesucristo. Yo entiendo que la palabra es dura porque enfrenta nuestra vida de pecado, y que hoy debemos levantar el matrimonio porque en el origen no había divorcio. Y si nosotros hemos sido nacidos de nuevo y estamos bajo Jesús, el origen volvió a nosotros. Y el matrimonio tiene que ser la razón y la meta de todo cristiano, porque el matrimonio es la observación y la manifestación de la iglesia de Cristo en la tierra. Que Dios les bendiga. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea trayendo paz a cada uno de los matrimonios de ustedes. Dios les guarde, pasen feliz resto del fin de semana, y el próximo sábado tendremos más de Origen con Sanford. Una manera más precisa de tus temas hoy tratar. Un programa diferente para tu vida levantar. No pretendemos ser mejores que los demás.